Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les voy a hablar acerca de un tema muy importante y es acerca de no tomarnos nada personal. Recuerden que aquí en el canal no hay una verdad absoluta, que aquí estamos para aprender y desaprender de la vida. Y bueno, realmente el episodio de hoy va a ser una corta reflexión y considero que es muy importante tener en cuenta esto porque a veces he notado que en los entornos es muy frecuente que las personas se tomen todo personal. Cualquier cosa que sucede alrededor se lo toman personal y termina habiendo una discusión, un conflicto o una situación caótica cuando simplemente no estaba pasando nada de eso, y por tomarnos todo personal pues justamente actuamos de manera conflictuada, respondemos y reaccionamos hacia las cosas que las otras personas hacen. Hay que entender que nada de lo que hace el otro es por ti. Lo que hace el otro es del otro. Es decir, si el otro te dice mentiras, esas mentiras son del otro, no son tuyas. Si alguien traiciona, esa traición no es hacia ti, es hacia ellos mismos, porque a la final se mienten a ellos mismos. Que si pasa algo, ahí lo que tú tienes que preguntarte es tú por qué te estás sintiendo afligido por esa situación o por qué tú sientes que es hacia ti. Cuando tú comprendes que nada de lo que pasó a tu alrededor tiene que ver contigo y que lo único que depende de ti es cómo tú tomas lo que recibes o qué haces tú con las cosas que te pasan, y que tú eres el único que puede tener el control como una decisión de decidir cómo te quieres sentir, comportar, sentir y actuar, pues entiendes que dejas de regar tu energía al mundo, a las reacciones de todo lo que pasa en el externo, y aprendes a controlar tu salud mental, aprendes a controlar tus inteligencia emocional, aprendes a controlar tu ego, aprendes a trabajar en tu parte interior que ya no está operando en cómo reaccionar a lo que te pasa y en creer que todo es hacia ti, por ti, desde el ego, sino entendiendo que cada uno es un ser individual y que todo lo que pasa en cuanto a lo que nos rodea muchas veces no tiene que ver con nosotros, sino que las personas son lo que son, dan lo que tienen en su interior y simplemente nada de lo que ocurre con ellos tiene que ver con nosotros. Esto puede sonar un poco de pronto egoísta, de pronto puede sonar algo incómodo, pero también nos quita responsabilidades que muchas veces nos ponemos, y de hecho las personas muchas veces tienden a amargar su vida, sus entornos laborales, familiares, porque creen que todo es a modo personal. Y ahí sí, como lo dice el libro de los 4 acuerdos, nosotros no hay que tomarnos nada personal. Hay que entender que cada persona actúa con lo que tiene, cada persona actúa desde sus creencias, desde sus heridas, desde sus dolores, tanto en su discurso, tanto en cómo actúa, tanto en cómo se expresa, tanto en las acciones que tienen con ellos mismos y con el mundo. Por ende, si el conflicto es del otro, hay que entender que el conflicto es del otro. Te voy a poner un ejemplo. Si hay una persona que siempre dice cosas que no cumple y tú sabes que esa persona nunca se cumple lo que dice porque tú le has escuchado muchas veces decir cosas que no cumple en su realidad, entonces esa persona posiblemente a ti también te va a decir mentiras o te va a decir cosas que dice que va a hacer pero nunca va a hacer. Eso no quiere decir que esa persona sea así contigo. Esa persona simplemente es con ella misma, y como es así con ella misma, es así con los demás. Ahí entonces tiende a haber una confusión, porque entonces ahí tú te tomas todo personal, y para esto hay que entender que nadie tiene ninguna obligación contigo, que la única obligación que tú tienes es estar bien contigo, es ser consciente de tu proceso de desarrollo personal, es ser consciente de cómo estás actuando, es ser consciente de hasta qué punto dejas que tu ego te gobierne, es ser consciente cuáles son mis decisiones, desde dónde las estoy tomando, cómo estoy cuidando mis hábitos, mi cuerpo, mi espíritu, cómo me estoy relacionando con el mundo, con las personas, con el dinero, con el trabajo, con mi pareja, con mi familia y con todos los aspectos de mi vida. Cuando entendemos que lo que pasa en el exterior no es nada personal y que nosotros desde nuestra mente guardamos como en la cámara interna todo lo que pasa en nuestra vida, lo que sucede en la realidad, lo que nos hemos imaginado, lo que pasó en nuestra niñez, lo que idealizamos, y ahí día a día vamos creando nuestra identidad, nuestro autoconcepto y la manera de interpretar la vida. Entendemos que esa interpretación que tú tienes del otro
no tiene nada que ver con el otro, sino tiene que ver con todo lo que tú tienes en tu mente, tus creencias, tus estándares, tu mentalidad, tus sistemas de pensamientos, tus sistemas de creencias, tus creencias limitantes y todo lo que ha pasado en tu vida, tus heridas, los traumas, las situaciones incómodas que te han sucedido. Entonces, cuando tú entiendes que es como que tú te pones unos lentes y esos lentes están rotos totalmente, que no son unos lentes neutros, empiezas a ver que todo lo que te pasa a tu alrededor tiene que ver contigo. Y ahí es cuando te tomas todo a personal, te molestas por todo lo que te pasa a tu alrededor, te andas quejando, andas modo de víctima, porque claro, esas gafitas que tienen distorsionada la realidad, que de hecho todos la tenemos distorsionada un poco, le ponemos entonces el nombre de víctima y entonces empezamos a voltear a mirar a todos lados, y cuando nos damos cuenta que algo está pasando en el exterior, siempre vamos a pensar que es por nosotros, que es para nosotros, que me hicieron, y empiezas a tomar este modo de víctima que es muy complejo de parar. Es que me hicieron, es que me hizo, es que me duele, es que y este me está dejando que tu ego gobierne, y que efectivamente este filtro de tus gafas llenas de victimismo y llenas de una realidad distorsionada que no tiene nada que ver realmente con lo que está pasando, pues operen en ti. Y como empieza a operar en ti, entonces tú empiezas como modo víctima a reaccionar a todo lo que pasa externamente, perdiendo totalmente el control de tu vida. Es importante entender esto lo dice la neurociencia, y es explicar todo el tema de cómo funciona nuestra mente, de cómo funcionan nuestros procesos mentales, porque es un tema de interpretación, de cómo yo estoy interpretando la realidad en la que vivo, de cómo yo estoy interpretando que lo ideal es que sea desde la ecuanimidad, o sea, sin ninguna emoción, y adicional de una manera neutra, es decir, ni a favor mío, ni en contra mío, ni a favor de ninguno, sino la situación tal cual como es, sin ponerle más ni menos, sin interpretarla de una manera, no, como sucedieron las cosas. Esto lo podemos ver, digamos, en este ejemplo. Si entra una persona a un restaurante y esa persona saca un arma, y esa persona los amenaza absolutamente a todos y después se va, van a ver todas las personas que estaban en el restaurante, pero cada persona te va a contar una versión de cómo esa persona percibió, vivió y sintió esa situación, ¿sí? Aunque todos estuvieron en el mismo lugar, para algunos puede que lo hayan visto de una manera muy terrible, queden muy traumados, se hayan sentido totalmente con miedo. Para otros puede que, digamos, si la historia de esa persona en su interior sabe que es un guarda de seguridad, o que es una persona de agentes especiales, o que es experto en artes marciales, de pronto para esa persona no va a ser algo caótico, sino va a ser algo interesante, donde va a desafiar sus capacidades y donde va a intentar bien sacar este arquetipo de héroe. Es eso, ¿no? Cada persona desde su interpretación, desde su realidad, desde sus creencias, desde su historia de vida, desde su situación emocional, va a aprender a decidir cómo interpretar lo que le pasa, su vida, y cómo reacciona absolutamente a todo. Por ende, lo que pasa a tu alrededor no tiene que ver con el otro, sino tiene que ver específicamente contigo. Cuando tú sientas que estás tomando todo a personal, tú tienes que preguntarte a ti cómo estás interpretando la realidad. También tienes que observar en silencio a las personas que te rodean y entender cuáles son esas heridas, qué es lo que los mueve a esas personas, cuál es esa historia de vida que tienen estas personas, porque a veces nos falta también mucha compasión, nos falta mucha misericordia, compasión, de entender que también todos estamos pasando por cosas, por situaciones, y que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces esas personas, desde todas esas interpretaciones, desde toda esa realidad distorsionada, van a comportarse de alguna manera específica, y hay que también aceptar a esas personas así. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar al mundo, porque no podemos cambiar al otro, porque el cambio solamente lo puedes hacer dentro de ti, y porque a veces lo que te molesta del otro también puede ser una reacción de alguna manera energética de esas versiones tuyas del pasado que ya no están, o de tu sombra, que son cosas que inclusive de pronto tú también tienes que mejorar en ti o reflexionar en ti. Y es como esta causa, es como esta ley del espejo, ¿no? No aplica en todos los casos, pero en muchas ocasiones lo que nos molesta del otro es lo que nos refleja algo que nosotros debemos modificar en nosotros. El cambio solamente lo podemos hacer de manera interna.
transformar nuestra mentalidad y entender que la realidad es neutra es un proceso que no es fácil, porque tampoco es ni llenarnos desde el positivismo tóxico, ni entonces hacer de cuenta que no está pasando nada y no asumir la realidad. Es entrar en un estado de conciencia, entendiendo que si yo me estoy relacionando con el mundo, debo hacerlo de una manera neutra y no desde mis heridas y no desde mis patrones de reacción y no desde todos mis miedos y no desde todas mis limitantes mentales. Y esto se puede ver a simple vista. Entonces, con las cosas que suceden alrededor. Entonces, no tomarnos nada personal nos va a ayudar a que nosotros podamos enfocar nuestra mente justamente en lo que sí podemos controlar, entendiendo que lo del otro es del otro y que lo mío es mío. Que hay que quitarle también el adjetivo, las palabras de me hicieron, me hirieron, me traicionaron. No, las personas hacen cosas contundentes, pero no las hacen contigo. No las hacen contigo. Si tú permites, por tu ausencia de límites, que la gente haga cosas contigo, es porque tú lo estás aceptando. Y tiene que ver con todo esto que les digo de la realidad distorsionada que tenemos, donde tú crees que eres el centro de atención desde el ego. Pero si entiendes que lo del otro es del otro, que el otro actúa con lo que tiene, que el otro no es que te haga mal a ti, sino que todo lo que se hace, sea positivo o negativo, se lo está haciendo a ellos mismos, entonces, digamos que ahí tú te quitas 10,000 pesos de encima. También hay que entender que todo funciona por medio de energía, de frecuencias vibratorias, y que también la gente actúa desde esas energías y esa frecuencia vibratoria con la que ellos tienen y operan en su día. Por ende, si la otra persona está llena de un montón de rabia, de ira, de odio, de inconformidad y de un montón de cosas, hay que entender también que eso es del otro, que la emoción del otro no tiene nada que ver contigo, que si el otro está molesto, bravo, fastidiado, eso es del otro. Y tú proteges tu campo energético y te aclaras a ti mismo que esa no es tu emoción, que la gente actúa con lo que hay en su interior. Y en ese caso hay que orar mucho por ellos, orar por las personas y entender que no tiene nada que ver contigo, entender que no tiene nada que ver con las cosas que hacen las otras personas. La gente hace lo que puede con lo que tiene y todos damos lo mejor que podemos con lo que hacemos, con lo que tenemos. Cuando le hacemos algo al mundo, cuando actuamos de alguna manera, a la final siempre nos estamos haciendo el bien o el mal a nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra forma de actuar. Cuando juzgamos a alguien, cuando somos muy fuertes con alguien, cuando nos falta compasión y amor, todo eso te lo haces a ti mismo. Y por eso es importante entender que no hay que tomarnos nada personal, porque el tomarte eso personal te va a hacer llenarte de esa energía de la otra persona. Estás entregando tu poder a las otras personas, estás gastando tu energía, tu enfoque, tu mente, tu vida en molestias, en disgustos, en criticar al otro, en estar molesto porque el otro no hace lo que tú quieres o lo que tú necesitas. Y esto es perder totalmente tu tiempo, es perder tu poder, es perder tu energía creadora y es doblegarte totalmente ante las exigencias de otras personas que están simplemente regando sus dolores, que se relacionan desde sus heridas, que se relacionan desde sus traumas y los están regando por ahí a quienes no tienen un control de su vida. Yo te invito a que investigues mucho más de esto de la neutralidad. También les recuerdo que tengo en el podcast una lista de reproducción del enneagrama del ser y la personalidad, donde les explico todo esto de cómo funciona nuestra cámara interna, cómo funciona nuestra mente con todo lo que nos ha pasado en la vida y por qué nuestra mente crea estas proyecciones o estas interpretaciones de la vida de una manera u otra. Por eso nunca las personas dicen exactamente lo mismo, porque cada uno, aunque nos esté pasando la misma situación, tenemos una interpretación distinta de las cosas, y creo que es el ejemplo más fácil de ver. Es decir, puede que hayan muchas mujeres que hayan querido ser madres y en esa misma sala de partos hayan nacido 20 niños, pero si tú te vas a la experiencia de cada una de esas mujeres, cada una de ellas te va a dar una experiencia totalmente diferente, te va a contar unos sentimientos diferentes, te va a contar una manera distinta, te va a contar todo el lugar de manera distinta.
porque cada uno va a interpretar en su propia burbuja mental su realidad, su experiencia y lo que le sucedió. Por eso, aunque todos tenemos el mismo cerebro, pensamos diferente, actuamos diferente y sentimos diferente, porque cada uno tiene su propia verdad en su mente. Por eso mi verdad no es la del otro y por eso mi realidad y la distorsión que yo tengo en mi realidad o la manera de interpretar mi realidad no es idéntica a ninguna otra. El punto es entender desde la conciencia, desde dónde yo estoy interpretando esa realidad, si es desde mis heridas, si es desde mis traumas, si es desde mi niñez, y cómo aprendo a relacionarme mejor con la vida y con el mundo para dejar de perder tiempo en disgustarme con el mundo porque el mundo es como es, y entender que eso no tiene nada que ver conmigo, que eso no tiene nada que ver contigo, que las cosas que pasan, que de pronto nos duelen o nos molestan del exterior, no tienen nada que ver contigo, que lo único que tú puedes hacer con lo que pasa es decidir desde dónde quieres recibir, actuar, accionar o transitar lo que te pasa. Eso es una decisión. Tú decides transitar las cosas que te pasan de una manera u otra, pero es una decisión y es lo único que puedes hacer con todo lo que vemos a nuestro alrededor. De ahí para allá, lo que tiene que ver con el otro es del otro. Y creo que esto es algo muy importante que debemos aprender en esta sociedad en la que nos encontramos actualmente. Recuerda que aquí en el canal no hay una verdad absoluta. Quiero que me dejes aquí abajito en tus comentarios qué piensas acerca de este tema. Recuerda que somos Sabiamente Adelaida. Los quiero mucho, comunidad sabia. Muchos besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.